Me honra mucho participar en este 12º Congreso de Derecho Procesal organizado por el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Voy a hablarles sobre el principio de confidencialidad en el derecho arbitral. Como se sabe, en el derecho procesal se postula la publicidad como un principio sacrosanto del proceso. Este principio de publicidad, que tiene un origen lejano en la Carta Magna de Inglaterra del año 1215, fue ratificado siglos después, mucho tiempo después, en forma contundente en los Estados Unidos de América en materia penal. En efecto, como también se sabe, la sexta enmienda introducida en 1791 a la Constitución de los Estados Unidos de América, a su vez adoptada en 1787, forma parte de un documento que es reconocido como el primer instrumento internacional de derechos fundamentales, que es el llamado Bill of Rights, que reconoce esta sexta enmienda la publicidad como una garantía fundamental a favor del reo en los procesos penales. Y esa enmienda dispone esencialmente que en todos los juzgamientos penales el sindicado gozará del derecho a un juicio expedito y público. Gradualmente el principio de publicidad ha adquirido carácter general y se ha extendido a toda clase de los procesos civiles, también laborales y administrativos, entendiéndose tanto como un derecho de las partes como un derecho de la sociedad. En contraste, en el derecho arbitral, que es una rama relativamente nueva del derecho, y no porque el arbitraje no existiera desde hace un par de miles de años, sino porque se ha consolidado recientemente, y que es el derecho arbitral una expansión del derecho procesal. Se ha entendido siempre la confidencialidad como una expresión consustancial al arbitraje y por tanto como un principio propio del derecho arbitral. De hecho, cuando los promotores del arbitraje exponen las ventajas que el arbitraje presenta frente al proceso judicial como un medio de solución de disputas, reiteradamente se resalta que en tanto el proceso judicial es público y por tanto sujeto a variables y avatares que las partes no pueden controlar muchas veces, el proceso arbitral es confidencial y hace posible que las partes solucionen su disputa sin estar sujetas al escrutinio o a la injerencia de terceros, ni siquiera del Estado, salvo el control judicial posterior a la emisión del laudo que se desarrolla mediante el recurso de anulación. Este carácter confidencial del arbitraje está vinculado a su naturaleza misma, especialmente cuando se trata de arbitraje comercial. Tratándose de litigio entre dos partes, que normalmente son dos partes particulares, o incluso cuando el Estado es parte en un litigio arbitral, su contenido generalmente interesa solo a las partes contendientes y no a la sociedad. En cuanto a las partes, estas no tienen ningún interés en que la existencia de la disputa, su desarrollo y mucho menos el contenido de los datos que se allegan al proceso como pruebas se haga del conocimiento público. De hecho, esa divulgación puede perjudicar seriamente a las partes por cuanto los elementos de la disputa, es decir, los datos que se allegan como soporte a la disputa, pueden contener elementos sensitivos.
Esto hace indispensable abordar una cuestión previa y es precisar cuál es el alcance de la noción de confidencialidad en el arbitraje. La confidencialidad como principio, si se acepta en el derecho arbitral, no es absoluta. Y no es absoluta como salta a la vista de que aún aceptando la vigencia del principio de confidencialidad en una forma abrumadora, esa confidencialidad se ve siempre erosionada o admite una excepción cuando en virtud del recurso de anulación el Estado ejerce el control judicial sobre la corrección del laudo arbitral y obviamente el pronunciamiento jurisdiccional, el pronunciamiento que emite el tribunal estatal competente resolviendo el recurso de anulación, que en Panamá es la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, será un será una decisión, será una sentencia de carácter público y por tanto erosiona el principio confidencial del arbitraje. Hay entonces, en cuanto a la confidencialidad del arbitraje, tres planos que pueden distinguirse. Primero, la existencia del arbitraje. ¿Se mantiene o no confidencial el hecho de que el contrato contiene una cláusula arbitral y de que se ha promovido un proceso arbitral? Segundo, la confidencialidad del desarrollo del proceso arbitral. Y esto tiene importancia, entre otras cosas, porque si el proceso arbitral no es reservado, es decir, su desarrollo no es reservado y es del conocimiento público cómo avanza y en qué forma avanza el desarrollo arbitral, esto técnicamente abriría las puertas a que terceros puedan pretender intervenir dentro del proceso, por ejemplo, a través de escritos de amicus curiae, es decir, de partes que quieren hacer un aporte a la solución del conflicto. Y por último, y quizás lo más importante, y que es lo que merece tal vez la mayor protección del legislador o de las partes, es la confidencialidad de los documentos y de los datos en general que las partes aportan al proceso. Si esos datos o documentos que se allegan al proceso en calidad de pruebas deben o no mantenerse confidenciales. Se ha afirmado siempre como un dogma de fe que la confidencialidad es consustancial al derecho arbitral. O sea, que la confidencialidad es un principio del proceso arbitral. Y esta afirmación se ha reconocido siempre como una verdad pétrea sin que nadie ose atacarla. Sin embargo, cuando revisamos el contenido de las legislaciones positivas comparadas que regulan el arbitraje y revisamos los convenios internacionales en materia de arbitraje, fundamentalmente los convenios internacionales que permiten el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, nos damos cuenta inmediatamente de que no hay en general una fuente que sustente la confidencialidad del arbitraje. La casi totalidad de las leyes positivas de los estados en que el arbitraje se ha consolidado como un medio de solución de conflictos, y me enorgullece decir que la República de Panamá es uno de ellos, no contemplan la noción de confidencialidad del arbitraje. Y esto se explica, entre otras cosas, o principalmente, porque la mayoría de las legislaciones modernas en materia de arbitraje han tomado como fuente o están inspiradas en la ley modelo UNCITRAL, Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional del año 1985, que tuvo una importante reforma en el año 2006, que no alude en ninguna parte a ese carácter confidencial, ni siquiera menciona el término confidencialidad. Y por otra parte, como ya señalé, ni la Convención de New York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, ni la Convención de Panamá de 1975 sobre la misma materia, cuyo 40 aniversario celebramos este año y es un acontecimiento realmente trascendente en la administración de justicia, sobre todo en la administración de justicia internacional. Mencionan el tema de la confidencialidad. Lo que explica esta ausencia de fuentes positivas de la confidencialidad es que siempre se ha entendido en el derecho arbitral, los que participamos en el mundo arbitral como árbitros o como abogados de parte, que el principio de la confidencialidad no requiere de un soporte legal en la medida en que es un elemento de la esencia del arbitraje, es decir, propio de su naturaleza. Pero de allí resulta una pregunta obligada: ¿cómo se puede afirmar que el principio de confidencialidad rige en el derecho arbitral si la ley no establece ese principio, si la ley no consagra el principio? Los principios, como ustedes saben, son reglas o nociones de carácter general, pero de alguna manera tienen que estar reconocidas, aunque sea de manera implícita, en los textos legislativos. Esta falta de claridad en cuanto a la vigencia del principio de confidencialidad en el derecho arbitral dio lugar a que el principio sacrosanto de reserva, un principio que nadie osaba atacar, comenzara a ser erosionado en algunas jurisdicciones. Y esta erosión comenzó en un sonado caso que en el año 1995 resolvió la Corte Suprema de Australia, el caso ESO Australia Resources Limited contra Plowman, en el cual esa Corte declaró que una parte en el proceso estaba facultada o actuaría correctamente si entregaba a la entidad reguladora australiana documentos que la contraparte había presentado dentro del proceso arbitral. Es decir, la Corte australiana concluyó en esencia que los documentos allegados por las partes al proceso arbitral en calidad de prueba no eran confidenciales y podían ser, o no eran absolutamente confidenciales, y podían ser divulgados y suministrados por la contraparte, de la parte que lo aportó, a un tercero, que es una entidad reguladora del Estado australiano, y la documentación en cuestión contenía información sumamente sensitiva que se requería para la decisión del proceso, incluyendo los márgenes de ganancia de la empresa que había entregado esa documentación. La Corte Suprema Australiana apoyó su criterio en la consideración de que la confidencialidad no es un atributo esencial en los arbitrajes que se desarrollan en ese país, ni tampoco es un elemento indispensable en los acuerdos arbitrales sujetos a la ley australiana. Y este principio, que a primera vista es chocante, fue sin embargo consagrado en sede judicial por la Corte Suprema de Australia, y desde entonces algunos otros tribunales
han venido reconociendo con distintos matices esa misma excepción al carácter confidencial de las actuaciones en los procesos arbitrales. Tal como indiqué antes, la mayoría de las leyes positivas comparadas no consagra o no reconoce expresamente el carácter confidencial de los procesos arbitrales. Pero hay una sola excepción, una notable excepción, que es la nueva ley peruana del año 2008, que es, y hay que reconocerlo así, y todos lo reconocen así, una ley de avanzada. La ley peruana de arbitraje del año 2008 no solamente consagra en términos contundentes la confidencialidad como una característica del proceso arbitral, sino que lo hace de manera general en todos los planos que mencioné anteriormente. El artículo 51 de esa ley dispone lo siguiente, y voy a leerlo textualmente porque es muy decidora. Dice así: artículo 51, confidencialidad. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones bajo responsabilidad. 2. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer público las actuaciones o, en su caso, el laudo, para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo en sede judicial. 3. En todos los arbitrajes regidos por este decreto legislativo en los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público una vez terminadas las actuaciones. Como se ve, el artículo 51 de la ley peruana es un artículo que en una forma atrevida consagra decididamente, sin ningún titubeo, el principio de la confidencialidad del proceso arbitral en todas sus manifestaciones. Pero una ley arbitral es aplicable únicamente a los procesos arbitrales que se desarrollan o que tienen como sede el territorio de ese país. Habría que preguntar entonces cuál es la situación del principio o la aplicación o falta de aplicación del principio de confidencialidad en los arbitrajes que se llevan a cabo o que tienen como sede otras jurisdicciones fuera de la peruana, tanto arbitrajes internos como arbitrajes internacionales. El nuevo reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, con sede en París, del año 2012, es decir, recientemente adoptada, introduce el carácter confidencial de los datos que se aportan al proceso arbitral. Y dice lo siguiente, artículo 22. A solicitud de las partes, es decir, tiene que ser rogado o instado, el tribunal arbitral podrá tomar medidas para proteger secretos comerciales o industriales e información confidencial. ¿Qué significa esto? Que en los procesos en que las partes han pactado
que van a ser administrados por la Corte Internacional de Arbitraje conforme a su reglamento, aun cuando la legislación del país sede no contemple o no aluda a la confidencialidad, el tribunal arbitral está facultado, a petición de las partes, a tomar cualesquiera medidas para proteger la confidencialidad de los secretos comerciales o industriales y demás información confidencial que una de las partes o ambas aporten al proceso en calidad de pruebas. En Panamá, como se sabe, estamos estrenando desde hace año y medio una nueva ley de arbitraje, una ley muy moderna, una ley que es fruto de la experiencia adquirida en Panamá en los 14 o 15 años que estuvo en vigencia el Decreto Ley 5 de 1999. Y esa nueva ley nuestra está inspirada, como la mayoría de las nuevas leyes arbitrales modernas, en la ley modelo de UNCITRAL de 1985 con su reforma del año 2006. Sin embargo, la ley 131 del 31 de diciembre de 2015 no alude a la confidencialidad de las actuaciones arbitrales, no la menciona. Lo que sí hay que destacar es que con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 131 de 2013, los dos principales centros arbitrales de nuestro país, es decir, las instituciones que administran arbitraje en la República de Panamá, adoptaron nuevos o sendos reglamentos de arbitraje. Y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP, que es la institución arbitral de mayor actividad en nuestro país, adoptó recientemente un nuevo reglamento de arbitraje que entró a regir el 1 de agosto de 2015 y en su artículo 54 dispone expresamente lo siguiente: confidencialidad. Salvo acuerdo en contrario por las partes, los árbitros, el secretario del tribunal, el personal administrativo o la junta directiva del CECAP o cualquier persona contratada por el tribunal arbitral o por el CECAP que tenga acceso de alguna u otra forma a documentos del expediente contentivo de un proceso arbitral o a cualquier información relacionada con el mismo, tiene el deber de confidencialidad frente a un tercero. Como se puede ver, los reglamentos CCI y CECAP son mucho más tímidos que la ley peruana de arbitraje. Tienden a resguardar la confidencialidad de los datos que se aportan al arbitraje, pero no se refieren a la confidencialidad del desarrollo del arbitraje, ya no de la existencia de la cláusula arbitral en el contrato, ya no de la existencia del litigio arbitral, sino únicamente a la confidencialidad y por tanto a la protección de los datos que se aportan y se utilizan dentro del proceso como parte de la disputa. También es interesante observar que el nuevo reglamento de arbitraje recientemente adoptado por la otra institución arbitral panameña, el Centro de Solución de Conflictos, CESCOM, no contiene una norma similar a la norma adoptada por el CECAP. En conclusión, el principio de confidencialidad tiene vigencia en el arbitraje, pero la noción de confidencialidad, más que derivada de la ley, debe entenderse como una opción de las partes, una opción que va a depender de la voluntad de las partes. Como se sabe en el arbitraje, y con esto acabo, el arbitraje, la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad es la columna vertebral.
El arbitraje, toda la noción de arbitraje está estructurada sobre o teniendo como punto de apoyo la voluntad de las partes. Lo que acuerden las partes es lo que los árbitros y por ende el Estado deben reconocer. Así pues, como parte de la decisión conjunta de someter a arbitraje la solución de las disputas derivadas de un contrato, las partes contratantes pueden perfectamente establecer que el arbitraje tendrá carácter reservado y los datos que se aporten también tengan el mismo carácter. Lo que la ley no prevé o no contempla, lo puede facultar o lo puede hacer posible la voluntad de las partes. Muchas gracias.